A nivel de la mitocondria, específicamente en la matriz, es que se va a dar todos los procesos para poder producir energía en forma de ATP, ¿no? Ya vimos las crestas mitocondriales, que son esas impaginaciones que parten de la membrana interna de la mitocondria, y todo el medio interno, ¿cómo se llama? Matriz mitocondrial. Los microtúbulos, recuerden, están formados por una proteína llamada tubulina, mientras que los microfilamentos y los filamentos de actina, o también llamados intermedios por los de actina, ¿no? Los hilos y los flagelos, ¿por qué son importantes? ¿Qué le confieren a la célula? Como entonces, cuando hablamos del núcleo, vamos a ver que tiene cuatro partes. ¿Cuáles son? La envoltura nuclear, que es la parte más externa, el mitoplasma, que comparativamente vendría a ser una especie de citoplasma, pero del núcleo. Tenemos el nucleolo, que vendría a ser como el núcleo de la célula, pero este es el nucleolo, que es el núcleo, digamos, el núcleo del núcleo, que es más pequeño, y que es específicamente en el nucleolo que se va a encontrar que el material genético, ¿no? Tanto el ADN como el ARN y las proteínas. Cuando hablamos del proceso en el cual, a partir de la síntesis de ADN, vamos a producir ARN, ¿cómo se llama? Transcripción. Y cuando hablamos que se van a sintetizar proteínas a partir de una molécula de ARN mensajero, ¿cómo se llama? Traducción. La traducción, ¿no? ¿Se acuerdan que lo vimos hace rato y les pregunté qué es la cromatina, de qué está compuesto? ADN más proteínas. Y estas proteínas reciben un nombre en especial. ¿Cómo se llama? Las histonas, ¿no? Entonces, cuando hablamos de cromatina, hablamos de ADN más ADN. El nucleolo ya vimos, ¿no? Dentro de su composición tenemos el ARN, tenemos el ADN y finalmente las proteínas, ¿no? La cromatina, ¿no? La cual se caracteriza por ser ADN más histonas principalmente. Cuando hablamos del ADN y de la estructura, ¿se acuerdan? ¿Cuál es el modelo actual de ADN? Doble hélice propuesta por Watson. Y díganme, ¿cómo está compuesto el ADN? Grupos fosfato, ¿Por un nucleótido o por un nucleótido? Ojo que no se equivoquen, ¿no? Uno es con T y otro es con S. Y eso varía enormemente en su composición, ¿no? Entonces, el ADN es un nucleótido, ¿no? Y si es un nucleótido, por lo tanto, está conformado por una base nitrogenada, una molécula de pentosa o azúcar y un grupo fosfato, ¿no? Mientras que el nucleótido solamente hace referencia a una base nitrogenada más una pentosa, ¿no? También vimos que el ADN dentro de su conformación, ¿no? Está conformada por dos cadenas, aquí vemos una cadena y aquí vemos otra cadena, y que en la parte interna va a tener que, ¿se acuerdan? Las bases nitrogenadas. ¿Y cuáles son las bases nitrogenadas presentes en el ADN? La guanina, citosina, adenina y timina. Estas cuatro, ¿no? Adenina, timina, citosina
gracias a estas bases nitrogenadas que tienen que ser complementarias. Si tenemos aquí una base nitrogenada C, el otro que tiene que ser necesariamente para que se complemente, la G, ¿no? Y si tenemos adenina, la otra se complementa con timina. Entonces acuérdense que citosina se complementa con guanina y están unidos por 3 puentes de hidrógeno, mientras que la adenina se complementa con la timina y se une mediante 2 puentes de hidrógeno, ¿no? Otras características es que las cadenas del ADN son cadenas antiparalelas y crecen en el sentido de 5 a 3. Una vez más aquí vemos los procesos, ¿no? Uno que es la replicación del ADN, otra que es la transcripción. ¿Qué era la transcripción? Que a partir del ADN se va a sintetizar el ARN mensajero, ¿no? Y la traducción, y a partir del ARN mensajero se van a sintetizar los aminoácidos que en conjunto reciben el nombre de proteínas. Entonces, cuando hablamos de la replicación del ADN, vamos a hablar del ciclo celular. ¿Se acuerdan que vimos que tiene varias fases? Entonces vamos a verlo aquí. La replicación del ADN. ¿Dónde se da la replicación del ADN? ¿Se acuerdan? ¿En qué fase? En la fase S. Bueno, en la fase 1. En la fase S, ¿no? Vamos a ver aquí. La fase G1, que es la fase de crecimiento celular, la fase S, una de las más importantes, porque es la fase donde se va a producir la síntesis y la duplicación o replicación del ADN, ¿no? La fase G2, donde la célula ya se duplicó, su material genético y se prepara para entrar al proceso de mitosis. Y la mitosis, que es la fase de división celular ya propiamente dicha. Una vez más, tenemos aquí el ciclo celular. ¿Qué era la mitosis? En la división de células. Una célula se divide con un material genéticamente idéntico, ¿no? Y el que ha duplicado. Mientras que la meiosis, es decir, la mitosis es, por ejemplo, yo tengo A y cuando se va a dividir, también cada molécula o cada nueva célula va a ser lo mismo, idénticamente, o sea, A y A. Mientras que en la meiosis, si yo tengo una molécula que es 2A, se va a dividir con la mitad de este material, ¿no? Si es 2A, va a ser A o A, ¿sí? La mitad, y la mitosis sí mantiene el mismo material genético del mismo, ¿no? Luego, la mitosis vimos que tiene 4 fases. La meiosis se divide en 2, meiosis 1 y meiosis 2. Aquí son las fases. Y ya para terminar el tema 2, que también es importante, ¿no? ¿Cuáles son las características y las diferencias de la muerte celular? ¿Recuerdan lo que hablamos? A ver, las características de la apoptosis. Cuando hablamos de apoptosis nos referimos a una muerte programada o una muerte debido a trauma. Programada. ¿Qué quiere decir? Que la célula misma se da cuenta que debe morir. Por ejemplo, esto se puede dar en un proceso viral, en un proceso infeccioso, donde la célula reconoce que hay un microorganismo externo y exógeno que está dañando a la célula. Entonces, ¿qué hace? Cuando lo reconoce, le va a decir, célula, tienes que morir para no infectar a las demás células. Entonces, cuando hablamos de ese tipo de muerte, que uno lo programa porque sabe que está mal y debe morir para no afectar a las demás, se conoce como apoptosis, ¿no? Entonces, la apoptosis es la muerte celular programada, es un proceso normal y exclusivo de las células de animales, ocurre mediante una secuencia orquestada de eventos que conducen a la muerte celular. La muerte por apoptosis, por lo tanto, si es programada, va a serlo de manera limpia y ordenada, y dentro de sus características, ¿qué va a pasar? ¿Se acuerdan que dijimos que era lo contrario de la apoptosis de la necrosis? Sí. En el caso de la apoptosis, lo que va a pasar es la contracción, ¿no? Todo el citoplasma, toda la unidad se va a contraer hacia el núcleo, mientras que en el caso de la necrosis, todo lo contrario, ¿no? La célula va a crecer y se va a inflamar de tal manera que va a explotar y de esa forma muere.
Mientras que la apoptosis lo que va a haber es una contracción general en el volumen de las células y su núcleo, pierde la adhesión a las células vecinas, la formación de ampollas ocurre a nivel de la superficie, se da la disección de la cromatina dentro del pequeño fragmento y un englobe rápido de los restos mediante fagocitosis, ¿no? Para que terminen de destruir los restos que quedan entre las células. Mientras que la necrosis, ¿no? Se produce mediante un tipo de trauma físico o un ataque bioquímico, se caracteriza por la inflamación de la célula, de tal manera que se va a producir la rotura de la membrana, ¿no? Con ello se va a producir la fuga del contenido intracelular y la inducción de la hipnosis, ¿no? Hasta ahí todo claro. Tengan en cuenta